Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, viendo las imágenes de estas últimas horas del desastre que afectó desde el sábado a nuestros vecinos, a nuestros amigos del Ecuador, podemos decir que la tragedia es muy grande. El presidente Correa ha señalado, ha declarado que se requiere mucha ayuda internacional y obviamente reconstruir esta zona devastada por un terremoto de 7.8 va a demandar muchos años de esfuerzos, tanto para la economía ecuatoriana como seguramente para los propios ciudadanos que han sido afectados. Ya suman más de 400 las víctimas fatales y cerca de 3.000 los heridos, pero las viviendas de material noble se han venido abajo, como castillo de naipes. Es decir, hay una destrucción tremenda. Y nosotros tenemos que ya tomar conciencia seriamente de las medidas de prevención frente a los riesgos de desastre. Y es por eso que esta mañana en radio conversábamos con el arquitecto Sato, que nos ha traído cartillas muy interesantes, que son ilustrativas, por un lado, frente a los desastres naturales y a los sismos e incluso frente al fenómeno del Niño, con 4 puntos importantes. Aquí está la cartilla. Esta es la cartilla que ya está circulando, por ejemplo, en el Distrito de Independencia, ¿no? Y que con ello los asentamientos humanos en esa zona de Independencia van a tomar seguramente medidas junto con el gobierno local y el gobierno regional de Lima para evitar una mayor magnitud o por lo menos afectación a muchos ciudadanos que viven en las laderas de los cerros. Esto es muy importante, queridos amigos, que se tome conciencia porque estamos en una zona sísmica y nuestro país no puede estar ajeno a la preocupación de este grandísimo problema de los desastres naturales. Luis Sotomayor, del staff de Radio Nacional, está con nosotros. Lucho, ¿cómo estás? Alberto, muy buenos días. Buenos días. Un cordial saludo a nuestros amigos de TV Perú que nos siguen diariamente en este bloque informativo y, como no, la bienvenida también a nuestro distinguido invitado. A nuestro invitado, que lo voy a presentar de inmediato, pero tú estuviste en el terremoto de Ica, ¿no? Sí, sí. Fuiste a cubrir. A las tú vienes pocas cubriendo horas. ya como 60 terremotos, me imagino. Es muy antiguo ese dicho. ¿No Bueno, desastres he cubierto, sí. Sí, He cubierto desastres. Terremoto, uno de los pocos que he cubierto de esa magnitud. Tremendo fue, ¿no? Tremendo, era espantoso realmente. Hasta ahora, ¿cuántos años han pasado y no se logra la reconstrucción Bueno, final? hasta ahora han pasado ¿cuántos años? Estamos más de 10 años. 2006 fue, ¿no? Claro. 2006, sí. Sí, y hasta ahora no se logra una reconstrucción. Es que el Estado a veces no funciona pues en ese sentido, ¿no? No quiero echar la culpa a ningún gobierno, sino que el Estado en realidad demora mucho para Había reaccionar. un tremendo problema en esta zona y era la falta de titulación. Era un caos la titulación ese es un tema. y eso paralizó un poco la marcha, pero después tampoco se hizo mucho. Muy bien. El Perú ha acudido rápidamente con ayuda a Ecuador y de eso vamos a hablar más adelante seguramente. Queridos amigos, Raúl Chanamé es un analista, es un periodista, es un abogado, ha sido decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima y nos va a acompañar esta mañana porque le hemos pedido a analizar, no con un político de partidario, de agrupación política, sino con un experto en cuestiones de leyes y de temas constitucionales. De tal suerte que, como ya anunciaba Lucho, Raúl Chanamé está con nosotros. Doctor Chanamé, Alberto, qué gusto saludarle. días. ¿Cómo le va? Lucho, muy buenos días. Buen día. A ver, este escenario se pinta bien complicado. Desde el momento que empezó toda la elección de la primera vuelta, vamos a la segunda con 2 personajes que de alguna u otra manera han desplazado a los tradicionales partidos y líderes políticos a un segundo plano, ¿no? Alejandro Toledo perdió su inscripción, Alan García se fue a Madrid seguramente a tratar de superar o hacer control de daños políticos, han renunciado a las dirigencias, en el PPC la situación es bastante complicada, es decir, la perspectiva para los partidos no es muy halagüeña, que digamos. Sí, los partidos el 10 de abril sufrieron un terremoto político. Había un terremoto político que hay que identificarlo. De cuál es el grado del terremoto. Creo que fue de la escala 8, en el sentido de que la población mayoritariamente ha repudiado a los partidos tradicionales. Les ha dicho, cambien, reorganícense, sean democráticos.
Y entonces creo que tenemos que marchar a una gran reforma política que incluya 3 elementos principales. El primero, la democracia interna de los partidos. Los partidos viven y se potencian si son democráticos. Los partidos mueren si son oligárquicos, y nuestros partidos son oligárquicos, no practican la democracia, todos en general. En segundo lugar, hay que resolver el tema del financiamiento y acceso a la vida política, porque hasta el día de hoy el financiamiento de todos los partidos es un financiamiento extraño, oscuro, negro, indeterminado, y eso se presta para cualquier cosa. Y en tercer lugar, hay que hacer una reforma sobre el modelo territorial de las elecciones. Deben establecerse los distritos uninominales. ¿Qué significa esto? Que en cada distrito electoral elijamos a un representante, porque de lo contrario la representación es gaseosa. Y eso es lo que ocurre, es la crisis y la tragedia del sistema electoral peruano. Elegimos en abstracto, tenemos voto preferencial, pero nuestro voto preferencial no nos vincula a nuestro candidato, sino simplemente elegimos y después de 5 años nadie nos rinde cuentas de si nuestro candidato elegido funcionó, hizo las leyes que le pedimos o no. Y yo creo que si no reformamos el sistema político en los próximos 2 años, vamos a tener problemas en las elecciones municipales que son el 2018. Y vamos a tener los mismos problemas de ahora en las elecciones generales del 2021. Y eso no es razonable. Ahora bien, usted tiene un planteamiento muy especial. Explíquenos, por favor, ¿por qué no deben ir juntas las elecciones presidenciales y las elecciones del Congreso? Lo que ocurre es que son 2 elecciones distintas. Cuando elegimos al Parlamento, elegimos representantes para que legislen y controlen el poder político, y tiene que ser individualizada la representación. Y cuando elegimos al presidente, elegimos al jefe de Estado, elegimos a la persona que va a dirigir la política exterior. Cuando las elecciones son separadas, los votos son meditados en esos términos. ¿A quién elijo presidente y a quién elijo congresista? En el Perú lo que se da es un simplismo que produce un voto de arrastre, de tal manera que si yo voto a presidente A, también voto sin conocer a su mayoría parlamentaria A. Y eso hace que exista una excesiva concentración del poder, que es uno de los problemas de la democracia moderna. ¿Se habría dado en estas elecciones? Sí, en estas elecciones se ha dado precisamente el elector C y D, menos informado o a veces menos politizado, tiende a simplificar su voto. Voto por presidente, por el caudillo, y también voto por voto de arrastre a sus parlamentarios. Aunque no se ha dado en este caso, por ejemplo, mayoritariamente el voto cruzado, ¿no? No se ha dado, prácticamente. Es que el voto cruzado necesita un entrenamiento, necesita una formación política para no viciar el voto. Doctor Chanamé, yo quiero insistir, independientemente de las preguntas y lo que plantee Lucho, en cómo darle vigor a esta democracia. Porque lo que nos debe preocupar a nosotros es, primero, la institucionalidad. Y en segundo lugar, que esa institucionalidad del Perú nos permita la gobernabilidad, que son, digamos, aspectos importantes para la democracia. Pero cómo ahora, teniendo este escenario, ¿no?, de un país polarizado, pues estamos entre dos grupos, ¿cómo hacer para que estos partidos políticos tradicionales o no tradicionales, estos frentes que existen regionales, se puedan de alguna manera cohesionar y formalizar nuevamente dentro de un conjunto de lo que sería el sistema político peruano? Porque mientras el sistema político peruano esté marchando como marcha ahora, absolutamente caótico, reconstruir esos partidos va a ser y va a costar mucho esfuerzo y mucho tiempo. Alberto, hemos tenido un pequeño avance, ¿Cuál ha sido que ese debe avance? mantenerse. Se presentaron originalmente 19 listas al Congreso. Hoy día tenemos 6. O sea, una democracia tiene que ser plural, pero no tiene que ir al exceso, pues. No podemos tener 30 partidos, no es posible. Es un exceso. No es posible, Obviamente, no es posible porque no hay discusión. Hemos visto el debate de la primera ronda. Eso no es debate, pues. Eso no es debate. 30 segundos. 30 segundos, es por el exceso de listas que no son representativas, se ha demostrado. Hay listas que no han llegado al 1%. Entonces, la democracia tiene que ser democracia de instituciones sólidas. Pero la democracia de esa naturaleza que usted plantea no se regula con ley, pues.
¿O sí se regula con ley? Sí, la valla electoral La valla, bueno, la valla sí, regulado, pero... ha regulado, impide y hizo que el APRA pase con la justa la valla electoral, ¿no? Entonces, pero otros partidos, otras formaciones se han quedado. Lo ideal es, por ejemplo, lo ideal sería que se mantengan hasta el final de este gobierno esos 6 grupos parlamentarios. Lo lamentable, y casi siempre ha ocurrido eso, que se terminan fraccionando y subdividiendo. Y entonces empezamos con 6 y terminamos con 10, 12 células parlamentarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Eso es lo que ha ocurrido. Y eso traba pues, la labor legislativa y la labor política, porque no hay grandes acuerdos. Se necesitan mucha negociación para llegar a acuerdos mínimos sobre leyes básicas. Y eso no es posible en una democracia. Ahora, en estas elecciones hay 2 organizaciones políticas, organizaciones bien marcadas, que son el PPC y el APRA, que han quedado bastante golpeadas. Prácticamente han sufrido el repudio de la población y ha obligado a que sus dirigentes digan, nos alejamos. ¿Estamos hablando de nuevas épocas que vienen para estos partidos o estamos viendo ya el ocaso de ellos? No, yo creo que en política, en el Perú al menos, no hay cadáveres, no hay muertos. Hay zombies a veces, ¿no? Hay zombies. Pero lo que ocurre es que estos partidos creo que deben refundarse programáticamente. Yo creo que tienen que ir a debates internos sobre cuál es el perfil, cuál es la línea. El APRA ya no creo que es un partido de izquierda, el PPC ya no es un partido de derecha, es un partido de centro-derecha, tiene otro perfil, otra militancia social. O sea, ¿no se puede hablar ya de socialdemocracia, social cristianismo, ya no? Sí, como doctrinas que tenían lo que ellos. ocurre es que estos partidos, el APRA no es un partido socialdemócrata en este momento por su actuación. Entonces tiene que establecer cuál es su perfil programático, qué quiere para los próximos 20 años. Tienen que refundarse esos partidos. Estaríamos hablando de nuevos rostros también. Por supuesto, yo creo que tienen que aparecer los jóvenes. O sea, ¿quiénes han triunfado? A excepción de PPK. ¿Quiénes han triunfado? ¿Quiénes han sido los 2 triunfadores de esta ley electoral? 2 mujeres, eso es un cambio importante de género, y también 2 mujeres que tienen entre 35 y 40 años, o sea, cuarentonas dirían, ¿no? Y eso es correcto. Incluye Verónica Mendoza. Incluido Verónica, a ella la incluyo precisamente, claro. ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio que tiene que darse. La mujer tiene que ser protagonista, solamente hay 34 parlamentarias, necesitaríamos, creo, tener 70 parlamentarias. Pero la juventud sí está primando la juventud. Sí, y hay un cambio generacional. Por ejemplo, casi 100 parlamentarios nuevos, correctos. Pero ahí hay un detalle, ahí hay un problema. Falta experiencia. Exactamente, porque la hermenéutica parlamentaria, el procedimiento para aprender, oiga, se van a tomar por lo menos su año y medio, por lo menos. Claro, pero cada partido lleva experimentados y nuevos. Ya. Experimentados y nuevos. Bueno. Creo que la democracia es renovación y alternancia permanente. Ahora, siempre hay el ofrecimiento de los que van a ocupar una curul en el Congreso de que vamos a hacer tal o cual cosa. En esta oportunidad lo que han dicho es que hay que reformar la normativa electoral. Sí, eso es urgente. ¿Cree usted eso que es esto urgente. se trate, por lo menos en la primera legislatura? Sí, debería tratarse. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones municipales y regionales el En 2 años, 2018. ¿no? Está acá. Y no podemos pues estar en estos problemas producto de una ley dada por el Congreso extemporánea que fue denominada una ley Frankenstein, porque hizo tal magnitud de problemas que ha terminado retirando, sacando partidos políticos, estando en víspera de las elecciones todavía en tachas, y eso no es posible. Necesitamos un sistema electoral previsible, alerta, donde las listas 3 meses antes ya estén saneadas, de tal manera que no tengamos procedimientos administrativos en pleno proceso electoral. Para que las campañas se lleven normalmente. La campaña tiene Ahora, que ser de ideas y propuestas. Totalmente. Ahora, doctor, hablando de justamente lo que le acaba de preguntar Lucho, en el nuevo proceso que tenemos a puertas, que son 2 años que se pasan volando, vamos probablemente a sufrir, si es que no hay estos cambios, lo mismo que ha ocurrido en algunos procesos, y el último, de la primera vuelta, donde los centros de votación están atiborrados de personas, donde la gente no quería. Llegó al extremo de que una señorita de la OMPE empezó a cobrar para darle una especie de propina, ¿no?, de todo la fila a la persona que se hiciera cargo de la mesa. Se lo vio eso, ¿no? Que la señorita empezó a pedirle, a ver, una contribución, y reunió no sé cuánto, y para darle a la persona para que ésta se quede porque tenía que trabajar. Entonces aquí surgen varias interrogantes. Una, ¿por qué no se remunera
no se nos dio con una gran cantidad de dinero, pero a los miembros bono. de mesa, una suerte, ¿no? Un bono. Un bono para que puedan ir, no sé, si quiera a un supermercado a comprarse algo, pues, una tarjetita. Oye, con esto ya cubres un poco la pérdida que puedes sufrir. ¿Es posible eso o no es posible? Sí, sí, es posible. La democracia necesita recursos, la democracia tiene que ser subvencionada. Yo tomo el ejemplo de México, donde en todas las mesas electorales, en primer lugar, se piden estudiantes de derecho, estudiantes universitarios y estudiantes de derecho especialmente. No cualquier ciudadano. No cualquier ciudadano. Y se les da un bono que cubra por los pasajes, el almuerzo, el día de trabajo Correcto. efectivo que tienen. O sea, es un trabajo efectivo, es una entrega. Se No, promedia, no pues, es o sea. solamente ir, Alberto, a las 8 de la mañana, te tienes que quedar al escrutinio, te tienes que quedar a las tachas, se dilata, vas de las 8 de la mañana, tú y yo hemos sido presidente de mesas Sí, sí. alguna vez, Ajá. y entonces hemos ido de las 8 de la mañana y hemos salido a las 8 de la noche. Y había que ir con su paquetón ahí hasta, ¿no? Y- Hasta el y- jurado. no, y sin agua, sin galletas, sin nada. Pero ¿no? esta oportunidad tampoco había lonchera. Debería haber. Esas son cosas que la democracia tiene que subvencionar. Ahí decimos, eso sí debe ser subvencionado. Allí sí hay que producir gastos, sí. Es una inversión para que la democracia se consolide y valoremos pues a los miembros de mesa. Ahora, orientémonos un poco al proceso en sí, al domingo 10. Usted ha notado seguramente una serie de problemas. Si bien es cierto que ha sido fácil llegar hasta el punto de votación, ¿ya? Pero el proceso de votación en sí, las colas eran bárbaras, bárbaras. ¿Qué temas ha notado usted ahí con el voto electrónico inclusive? Falta información, mucha falta de información, falta de entrenamiento, falta de pericia. Las personas que van de 40 años para arriba no tenían un manejo adecuado del sistema, que era un sistema muy simplificado, pero hay personas en el Perú todavía, pues hay analfabetismo informático, eso debería ser un tema del plan de gobierno, del gobierno, o sea, lo ideal sería que todos pues estén informatizados, no todos los peruanos están informatizados, yo diría que de cada 10, 3 o 4 tienen un manejo básico de la informática, pero la mayoría de los peruanos no la tiene. Y entonces el voto electrónico se choca pues con una muralla inmensa en relación a personas que quieren votar, pero no tienen la pericia. Y eso hacía que las colas sean inmensas, interminables, desesperantes para los electores. Y eso hay que facilitarlo, hay que, con entrenamiento, información. Por ejemplo, la información del voto electrónico debería estar, hoy día deberían haber en la Plaza de Armas, en la Plaza San Martín, las cabinas entrenando a las personas con anticipación. Bueno, Sí, se va a poner sí. en 30 distritos esta vez. Por En eso, esta pero segunda ronda. debería ponerse ya. Empezar a porque informar ya. Estamos contra el tiempo. Ahora, lo cierto es que la parte de comunicación de los organismos electorales es la que probablemente sea ese efecto que todavía tiene el sistema, ¿no? Porque había muchos funcionarios que estaban ahí con su famoso chalequito, ¿no? Decía hombre y todo, pero cuando la gente se acercaba a preguntar, a veces no tenían la información. Porque había mucha desorientación. El orden numérico de las mesas ya no era, ahora era el orden alfabético. Por ejemplo, ese cambio, claro, hay que informar. ya uno está acostumbrado a buscar, ¿no?, su Hay que mesa. informar, o sea, deberían salir prepublicados, Claro. debería estar en internet, o sea, ahora la REC te da todas esas facilidades, pero ese, por ejemplo, fue un cambio muy mínimo, seguramente más ordenado para el sistema, pero preocupante para el elector, que no encontraba su mesa. He visto personas rondando en búsqueda de mesas media hora, 45 minutos, buscando porque estaban perdidos. O sea, ese efecto tan elemental causó una dilación tremenda. Son las cosas que hay que informar. Tú bien Sí. lo has dicho. Es un tema de comunicación. En la medida en que comuniquemos intensamente, vamos a minimizar esos Ahora, problemas. eso de la comunicación, si la aplicamos a todo el Estado, casi todos los gobiernos se quejan, ¿no? O no, reconocen, admiten. Sí, pues no nos hemos comunicado bien con el pueblo, ¿no? Hoy día acabo de escuchar un dirigente político que ha dicho eso. Sí, pues nos ha faltado comunicarlo, ¿no? Exactamente lo que pensábamos a la ciudadanía. No hemos sintonizado. Mientras nosotros estábamos en amplitud modulada, el pueblo está en FM. Entonces, no llegamos a... ¿no? Alberto, yo he escuchado en algunas instituciones que se dice, ¿a quién nombramos de jefe de prensa, relaciones públicas? Ese trabajador habla bien.
ponlo en jefe No, así no de es, prensa. así No, tiene que ser un profesional, un especializado naturalmente. en las comunicaciones. Ahí las comunicaciones son vitales y el Estado tiene que tener comunicaciones efectivas. Como pasó no sé con qué gobierno, pero no voy a mencionar para no... Oye, y aquí nombramos ministro de Salud porque no tenía en ese momento. Y el más cercano colaborador de ese partido era un experto en pesquería. Y ese fue el ministro. Claro, Ese es un ¿no? experto en pesquería, ¿no? En Fue salud ahora. En salud. Claro, la especialización, la especialización. pues, Comunicar sí. es comunicar es lo sustantivo en este tipo de casos. Lo propio ocurre en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Ningún juez sale a comunicar ¿Y porque sabe ha cuánto? sentenciado. Yo he estado haciendo un trabajo de investigación. ¿Sabe cuántos funcionarios dedicados a comunicaciones en la área del aparato del Estado, ¿no? Porque son muchas organizaciones del Estado, ministerios, empresas, todo el Estado. Hay cerca de casi 20.000. ¿Están colegiados? No todos, pero digamos, la gran mayoría son comunicadores. O sea, pero oiga, con un ejército de casi 20.000, yo tendría la población informada. Sobreinformada. Súper informada. Lo que pasa es que hay una descoordinación, hay una burocratización, hay una rutina que hace que no funcione el aparato del Estado en comunicaciones. Por eso que todos se quejan, ¿no? Todos se lamentan. Todos, no, es que no hemos podido comunicar y la gente pide información. La gente tiene el derecho a la información. Por supuesto, cuando tú accedes a una página de un ministerio, de una institución, es una página de relaciones públicas del presidente, del ministro. Exacto, sí, y sí. eso no puede ser. Debes informar sobre las enfermedades, las vacunas, el Ministerio de Salud. Esa es la esencia de la comunicación y no pues para ver cuándo le han dado una medalla, cuándo le han dado un Claro, porque reconocimiento. habría que poner el título, ¿no? Bombo. Claro, Porque se anda puro bombo nomás. Que va a viajar a tal sitio, que va a estar en tal sitio. Y esa no es ¿Dónde la está labor. Esa no es la labor. Porque esa pues. es la obligación del que fue designado, porque un ministro es designado, no es elegido, ¿no? Sin embargo, acá los roles, no sé si usted se ha dado cuenta, hay ministros que creen que han sido elegidos. No, el ministro no es elegido, es designado. Entonces se empodera de una manera tal que dicen, bueno, yo ya veré si les doy o no les doy, ¿no? No, ya veré si firmo o no firmo. ¿Qué es eso? Señor ministro, quiero hablar con usted. No tengo tiempo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ya que estamos en la campaña electoral, un tema importante sería, por ejemplo, que Keiko y PPK digan a quién nombrarían de llegar al gobierno su primer ministro. Su primer ministro. Eso sería importantísimo. Aunque no existe el cargo de primer ministro, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros. Consejo de Ministros. Presidente del Consejo de Ahora, en Ministros. otros países en Europa, por ejemplo, los ministros, yo he visto, porque yo he comprobado, caminan por las calles. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Caminan, tú ves al primer En ministro. Suecia toma su bus. En Austria lo paran al presidente, al primer ministro, que sí es primer ministro, lo paran y le dicen, oiga, tenemos este problema, y el ciudadano lo encara. Alberto, acá es exasperante cuando te paran el tránsito para que no pase el ministro, sino para que pase un funcionario alto que tiene resguardo y motocicletas. Y yo creo Con que circulín y todo. en el tema del terrorismo era comprensible la hiperseguridad. Sí, pero ya no. Pero hoy día ya no. O sea, el presidente de la República y algunos dignatarios tienen que ser protegidos, obviamente. Pero de ninguna manera, pues, todo el sistema puede estar en protección, distrayendo policías, paralizando el tránsito. O sea, el tránsito es un tema público. Si todos padecemos el tránsito, ¿por qué pues un viceministro no va a padecer este Usted tránsito? que es un independiente, ¿cómo debería darse este proceso de debate que se tiene que ir a centrarnos en eso, para que tanto Kuczynski como Keiko Fujimori puedan efectivamente, además la coincidencia, ¿no? Que Keiko va con K y Kuczynski va con K, o sea, la K está de moda, pero digamos, ¿qué hay que hacer para...? Y si debe haber uno o más debates. Yo creo que debería haber, lo ideal sería que hubieran 3 debates temáticos especializados, ¿no? Sobre temas de seguridad, Economía, temas de desarrollo social. Desarrollo social, claro. Son temas ejes Sí. donde se pueden desarrollar visiones. Por ejemplo, en un debate económico debería priorizarse técnicamente cuál debería ser el PBI o el ingreso per cápita de los peruanos. Ahí se mide la eficiencia de un gobierno. O sea, nosotros tenemos $12.000 de renta per cápita. Chile tiene $24.000 de renta per cápita. Pero no anual. tenemos que imitar mucho, Luchito, pero hace un rato nos decía que en Estados Unidos el debate entre los republicanos ¿Ah, sí? y los demócratas se ha dado en las Son primarias. varios debates. Varios Varios. En 40 cada debates. estado. o sea, 40 debates, 40 Alberto. debates. O sea, eso es lo que se llama una democracia deliberativa. Nosotros tenemos una democracia de procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ir a votar. Ir a votar y se acabó la democracia. Sin saber nada. Sin saber nada, no hay voto informado. La democracia deliberativa es, me agoté, ya sé cada uno qué propone, ya sé.
y voto por lo que propone. Estoy principalmente. informado. Estoy informado. Realmente, ¿no? Y ahí el mensaje de Trump en Estados Unidos es radical, pues. Estoy contra los inmigrantes, etcétera, etcétera. No, Es radical. ya es abusivo ya. Es abusivo. Pero el Voy a elector, construir la muralla. el elector, un sector de electores lo apoya, por eso, por Sí, esa pues. franqueza y autenticidad. Pero una franqueza que va contra la historia y va contra los derechos humanos, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, pero sabemos que ya en Estados Unidos pues hay un populismo de derecha. Ese es el populismo de derecha. Pero imagínense un pueblo donde hay más de 25 millones de inmigrantes asumir una posición 40 como la- millones. o 40, 40 millones. ¿no? Imagínense asumir esa posición. Los 20 son los latinos. Además él debe saber su origen. Hay mucho- Estados Unidos es justamente eso, Una construcción de una migrantes. construcción de inmigrantes. Claro. Puro migrante, pues. Claro. Ya, ellos, De sus ahí no hay orígenes. nativos, Obvio, prácticamente. eran los Y pieles los rojas pocos eran los nativos únicos. que había están Claro. en reservaciones, o los pusieron en reservaciones. Porque bajo el discurso de Trump, Obama no sería presidente de los Estados Unidos. Obviamente, No. claro, de hecho. Definitivamente Claro. que no. Y, Pero eso y también le solo va a traer- por origen afro. nada Eso le más. trae problemas, te va a traer problemas, ¿no? En caso de que estuviera elegido Donald Trump, le va a traer problemas políticos. Claro, lo que tremendos. ocurre es que Trump ha descubierto que hay un tercio conservador en Estados Unidos, o ultraconservador. Eso está representando Trump. Pero es un empresario no visionario, porque él sabe que el patio trasero, como le dicen los americanos, América Latina, está precisamente en ebullición. América Latina está en ebullición. Tenemos ahorita problemas en Brasil con la institución de la presidenta, tenemos un problema en Chile, tenemos un problema en Perú, tenemos un problema en Venezuela. Es decir, donde no hay problemas en este momento en América Latina. ¿Sí Y o ahí, no? está, ahí está Putin mirando. él, exacto, y él tratando de dibujarle a los americanos, a los ciudadanos americanos, una realidad distinta, la del patio trasero, como ellos despótica y peyorativamente, Imperialmente, ¿no? imperialmente nos dicen, ¿no? Claro, es por eso que Clinton ha concentrado el voto latino. Y esa es una ventaja, es un colchón electoral que tiene La muy de importante. Hillary Clinton, claro. Y a Hillary le ha salido un discurso más radical, ¿no? Que es el de Sanders, Sí, que es un ajá, socialista, es un ajá. caso también atípico en Estados Unidos, Sí, un socialista, una Verónica Mendoza en hombre, postulando y tiene adherentes en determinados adherentes. distritos industriales muy importantes. Bueno, esa es la parte importante de la democracia norteamericana, pues. Deliberativa. Se delibera, Se discute. hay debates, hay planteamientos, por extremos que sean como el de Donald Trump, Y pero el que son insulto es muy aceptados. sutil, ¿eh? Si quieres insultar, pero tiene que ser bien sutil, porque el americano no acepta el agravio. Claro. No acepta el agravio. Entonces, Sí, le claro. dices cualquier cosa, pero dilo con ironía, con cierta cosa, pero no directamente como acá, ¿no? Que te dicen ladrón de sitiezuelas o que una de esas cosas, y la verdad que esto Y es bueno, agraviante. acabamos también en los juicios de difamación que hay ahora, ¿no? Tenemos Claro. varios juicios donde varios colegas están comprometidos, ¿no? Hay cuanto menos dos colegas que están en serios problemas, ¿no? Claro. Hay uno que lo van a condenar aparentemente y otro que ya fue condenado. Rafa León. ¿no? Rafa Claro, León que está ahí. Yo creo que hay que Ahora, poner yo te lo digo, yo he leído el caso, yo me solidarizo con Rafa, porque por, Sí, una, los dos por una casos, ¿ah? opinión no te pueden procesar por difamación, es una opinión. Por Sí. último, es una opinión en el fragor pues, de las posiciones que asume tanto la señora Meyer Melo Quesada como es así, pero igual ella utilizó también algunas veces... en Claro, sus lo que escritos- ocurre es que los personajes notorios, los personajes que intervienen en el debate público, no pueden pues demandar, porque ese es parte del debate, ¿no? Es parte del debate. Entonces, demandar por eso creo que es atentar contra la libertad de expresión y la deliberación. Luchito, quema tu último cartucho. Bueno, A ver. solamente para decir si el debate que va a haber en el Congreso próximamente en mejora y arreglo de la ley electoral posibilitará la consolidación de los nuevos partidos. Sí, yo creo que si en el primer año se llega a un consenso para hacer esta reforma, esto puede fortalecer y hacer que renazcan algunos partidos que en este momento vegetan y agonizan pues por falta de votantes. Cerramos este primer capítulo y habrá otro. Un segundo. Te agradezco, ¿no? Alberto. Ojalá. Doctor Raúl Chanamé, le agradecemos mucho su presencia. Luchito, nos tenemos que despedir. Sí. Amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.